¿Existe la mejor resolución? ¿Una res perfecta que nos convierta en dioses y nos saque del miserable rango que tenemos? No, pero puedo ayudarte a elegir la que se acerque lo más posible a esa idea. ¿Qué tal? Esto es Dinked. La verdad estaba por hacer un video complicado, pero pensándolo bien, no merece la pena. El tema no merece la pena, porque puede resumirse en una simple conclusión: tomar la dura decisión de elegir cuánto campo de visión queremos. Así de fácil. Campo de visión o FOV, que es su abreviación en inglés. Cuanto mayor sea esa visión, podremos ver más cosas en el escenario, pero todo se va a ver más chico. Y por el contrario, si tenemos un FOV más reducido y estiramos la pantalla, vamos a tener menos visión periférica, pero los modelos se van a ver más grandes, lo que nos sirve para apuntar mejor. Ahora viene lo difícil, que es preguntarnos, cada uno de nosotros, cuánto FOV queremos, buscando un balance entre periferia y que los modelos no se vean muy chicos. Bueno, para eso estoy yo, que vengo a salvarte la vida enseñándote a entender toda esta mierda. Pero ojo, que voy a ir rápido porque no quiero un video largo. En Counter-Strike las resoluciones están divididas en 3 grupos de relaciones de aspecto: 4 tercios, 16 novenos y 16 décimos. Hay otras muy poco frecuentes como 21 novenos, 5 cuartos, 3 medios y en mucha menor medida otras locuras a las que ya voy a llegar. ¿Qué es lo que cambia al usar una u otra? Exactamente, el campo de visión. Cada relación de aspecto tiene un valor fijo de FOV en grados. Para que se den una idea, si extendemos los brazos podemos ver fácilmente las manos, porque la vista del ser humano cubre 180 grados de visión periférica. 16 novenos cubren 106 grados, 16 décimos cubren 100 grados, lo mismo, y 4 tercios cubren 90 grados. Además, el juego siempre mantiene un FOV vertical de 74 grados, no importa qué resolución juguemos. Ah, sí, nos estamos olvidando de un detalle. El 99.99% de los jugadores tienen monitores con relación de aspecto 16 novenos, lo que significa que las otras relaciones tienen que adaptarse a esta, ya sea con bandas negras o estirando la imagen. De ahí nace, por ejemplo, el 4 tercios estirado, o similares. Si la pantalla fuera de 4 tercios y el juego estuviera en 4 tercios, no se podría estirar nada. Por lo tanto, todo lo que voy a explicar va a ser asumiendo que es para un monitor con relación de aspecto 16 novenos. Dicho esto, ¿qué tanta diferencia hay en el juego? Así es como se renderiza la imagen sin deformar. Acá tenemos 4 tercios y podemos ver cuánto perdemos respecto al 16 novenos. 16 décimos tiene muy poca diferencia con 16 novenos, por lo que ni lo incluyo. Así vamos realmente a lo que vinimos, resoluciones locas. Miren este curioso 5 cuartos del que les había hablado, cada vez más recortado en campo de visión, pero superado por este durísimo 1:1, una imagen completamente cuadrada. ¿Algo más loco? Vamos para el otro lado con un bellísimo 21 novenos, la relación de aspecto de los monitores ultra wide. ¿Y algo más raro todavía? Un 30 novenos que me acabo de inventar para quedar re loco. Miren la diferencia de FOV entre los extremos. El 30 novenos tiene más de 3 veces de campo de visión que el 1:1. Bueno, ahora viene lo interesante de lo loco. ¿Qué pasa cuando estiramos estas relaciones de aspecto a los 16 novenos de nuestro monitor? Vemos cómo se deforman estos personajes. Obviamente el 1:1 es el ganador, con el modelo del enemigo mucho más grande que en los demás casos. Y con estirar me refiero a resoluciones menores a 16 novenos, porque en las que son más grandes, en realidad se comprime y pasa lo contrario, que aunque tengamos un montón de visión, los personajes se ven súper delgados por la compresión. Interesante, ¿no? ¿Qué rescatamos hasta ahora? Varias cosas. Primero, que si no conocías estas relaciones de aspecto, es porque la gente no tiene la más remota idea de estas cosas. Y como en el juego solamente está el 16 novenos, el 16 décimos y el 4 tercios, no se sale de ahí, quedándose en un espectro muy chico de las cosas y sin conocer cuál es el verdadero comportamiento interno del juego. Como segundo punto, y viniendo del primero, es que ahora sabemos que tenemos bastante de dónde elegir y tenemos más opciones. Podemos ser más finos con nuestra elección, probando mucho y realizando nuestro propio camino de aprendizaje hasta dar con lo que queremos. Y hablando de aprendizaje propio, como tercer punto, aprendemos que nuestra solución puede estar o no dentro de los parámetros estándar, así que podemos y tenemos que inventarnos algunas cosas. Por ejemplo, ese 30 novenos. Realmente no es una relación de aspecto estándar, pero ahí está.
como podría ser cualquier valor que se inventen ustedes. Y hablando de eso, se me ocurrió una manera en la que pueden ir probando distintas relaciones de aspecto de una manera súper fácil, empezando por la resolución de nuestro monitor, asumiendo que es 16/9, como por ejemplo 1080p, una res muy común, pero la fórmula aplica para cualquier 16/9. Si queremos reducir el campo de visión de poco a poco, para que todo se vea más grande, podemos probar ir reduciéndolo de esta forma: 15/9, 14/9, 13/9, y así le vamos sacando pedazos de poco a poco a la resolución y estirándola para ver si nos gusta o no. Dividimos 1080 en 9 y multiplicamos por 15, 14, 13 y así. Si nos damos cuenta, cuando llegamos al 12/9, en realidad llegamos al 4/3, porque 12/9 y 4/3 son lo mismo, porque 4/3 es el común denominador. Lo mismo cuando llegamos al 9/9, nos quedó cuadrado, o sea 1/1. Y obviamente también podemos hacer lo contrario. Si queremos más campo de visión, lo cual puede ser completamente válido, sobre todo para algunos mapas, hacemos un 17/9, 18/9 y así hasta dar con el valor que queramos. ¿Qué problema tiene estirar o comprimir la imagen? Que la sensibilidad del mouse no es la misma verticalmente que horizontalmente, así que hay que corregirla. Cuanto más al extremo nos vayamos, más lo vamos a notar. La verdad es que yo no conozco la fórmula para calcular la corrección, que bien podrían ustedes buscarla para hacer sus resoluciones personalizadas, pero en la descripción dejo un comando para arreglarla en 4/3, 5/4 y 1/1. Es un comando que modifica la sensibilidad vertical para hacerla coincidir con la deformación horizontal que le hicimos a la imagen. ¿Derribamos otro mito? No importan los FPS. Podemos tener la relación de aspecto que queramos sin preocuparnos por la cantidad de FPS que tengamos en el juego. ¿Qué quiero decir? Es muy común elegir una resolución, por ejemplo, en 4/3 porque en 16/9 no funciona como quisiéramos, renunciando a la visión de los 16/9 por unos mugrosos FPS. Pero la verdad es que la PC renderiza píxeles, no relaciones de aspecto. Así que podemos buscar una resolución equivalente en cantidad de píxeles para mantener nuestra relación de aspecto. Traducido en un ejemplo del mundo real, supongamos que nuestra PC no puede darnos los FPS que queremos en 720p 16/9, o sea 1280 x 720, que son unos 921.000 píxeles, y nos da los cuadros que queremos usando la variante de 720p en 4/3, que serían 960 x 720p, unos 690.000 píxeles. Pero no queremos 4/3, nosotros queremos esos 16/9. Bueno, buscamos una resolución que tenga esa cantidad de píxeles, por ejemplo 1024 x 576, que es 16/9 y tiene una carga de casi 600.000 píxeles, por lo que va a rendir igual o mejor que el 4/3. También pasa lo contrario, que hay gente que no elige 4/3 porque se va a ver mal o porque son todas resoluciones bajas. Pero tranquilamente pueden hacer una resolución en 4/3 alta, que se vea nítido y muy bien sin perjudicar el campo de visión de esa relación de aspecto. Un ejemplo de esto sería 1080p 4/3, 1440 x 1080, que en el juego no aparece, pero si tenemos un monitor 1080p se va a ver muy nítido y sigue siendo 4/3. Detalle a tener en cuenta: las resoluciones van a aparecer desordenadas y mal ubicadas dentro de las categorías de CSGO, ya que el juego tiene problema para clasificar las resoluciones. 5/4 aparece dentro de 4/3, 1/1 aparece dentro de 16 décimos, un desastre. Pero solo tienen que buscar bien la resolución que hicieron. ¿Qué más? Bueno, podemos hablar de que hay un comando que sirve para cambiar el FOV dentro del juego, lo que invalidaría toda esta guía si no fuese porque el comando no funciona en MM ni servidores con back. Esto es estúpido, ya que como vemos podemos cambiarlo igual, así que no sé por qué Valve prohíbe este comando. Si un día deciden incluir una función legal para cambiar el FOV dentro del juego, como cualquier juego normal, por más malo que sea, esta guía va a quedar completamente obsoleta, ya que no va a ser necesario cambiar de resolución para alterar el campo de visión. Sí, iba a ser un video mucho más largo que este, así que en vez de quejarte, agradece y anda buscando una linda resolución a ver si pegas algo. Chau.